Estimados, estimadas, bienvenidos a este espacio multimedia que hemos llamado el Patio de Luz. Es un momento en el recorrido del colegio en que han pasado 5 años desde el fallecimiento de quien fuera nuestra gran directora, la señora Sandra Correa Edo, y queremos a través de este espacio invitarlos a recordar lo que ella fue, los valores que nos transmitía, su legado inmaterial dentro de la comunidad educativa del Colegio Bicentenario Nueva Esperanza. Hemos invitado a este espacio a distintos actores a conversar sobre lo que fue su persona. Estudiantes, ex estudiantes, colegas, asistentes de la educación, docentes y amigos naturalmente, que nos pueden ir contando cómo recuerdan su paso entre nosotros y qué nos dejó en nuestra memoria. Los invitamos a recibir con mucho cariño este trabajo que hemos preparado como comunidad educativa al cumplir 5 años del fallecimiento de quien fuera nuestra gran directora, la señora Sandra Correa. Bienvenidos. Estamos con el profesor Miguel Ramírez Molina, docente de nuestro colegio desde ya varios años, más de 10 probablemente. Y con María Isabel Casanova, también asistente de la educación, que debe estar casi desde el día 1 trabajando con nosotros en este colegio y que además tiene la doble cualidad de conocer a la señora Sandra en el ámbito privado, porque se conocían de antes de este colegio. Muchas gracias a los dos por el tiempo que nos dan para esta conversación. La verdad es que esta conversación es un poco para hacer memoria de lo que la señora Sandra significaba para muchos de nosotros en el aspecto humano, pero también en el aspecto profesional, pensando que este colegio tiene mucho de su huella muy metido en su esencia. Partamos por María Isabel. Si tuviera María Isabel que describir a la señora Sandra, ¿cómo lo harías? Esto es la señora Sandra? Generosa, muy preocupada de los demás, atenta, detallista, muy de piel. ¿Podría, con algún ejemplo cotidiano, decir así era ella? Tal vez hasta una anécdota, ¿puede ser? Anécdotas hay muchas. Le gustaba hacer muchas cosas a la vez y anécdotas, muchas anécdotas de las que me recuerde ahora, en eso de querer hacer muchas cosas. Siempre andaba con los lentes perdidos, a veces los tenía puestos acá en la cabeza y no se había dado cuenta. Nos hacía buscar los lentes y de repente decía, ¡ay, aquí están mis lentes! Así que eso, entre tantas anécdotas que vivimos con ella. Y Miguel, ¿qué te pasa cuando escuchas hablar de ella? ¿Qué te viene un poco a la memoria? Bueno, ella me trajo aquí al colegio y siempre yo la recuerdo con mucho cariño, mucho respeto también. Siempre tengo en la memoria ese aspecto solidario, de visualizar, por ejemplo, que un estudiante en su casa, no sé, le falta el forro de la pieza, hagamos una campaña, vamos a forrarle la pieza al estudiante, vamos a comprarle ropa, siempre me recuerdo ese aspecto de que ella estaba preocupada o tenía ahí en su cuadernito anotado, ¿no es cierto?, ciertos nombres de estudiantes y algunas necesidades que iban más allá del tema académico. Siempre tengo eso, su aspecto solidario, religioso solidario, siempre inculcando el lado cristiano de las cosas. ¿Podrías decir que eso tuvo algún impacto en ti, tal vez como persona o como profesional? Yo siento que sí, porque desde que llegué acá al colegio he estado como profesor jefe y siempre hemos involucrado como colegio el tema de la solidaridad, pero uno siempre está preocupado de que este niño hay que tenerle ojo, si llega con un uniforme completo pero con zapatillas, ¿no es cierto?, de otro color, uno dice, ya, entonces hay que tener una cierta preocupación de fondo que, como decía, no es del lado netamente académico, sino que es más espiritual, más humano. Entonces, sí, hasta el día de hoy creo que todos como colegio nos preocupamos de eso porque nos dejó esa espinita, ¿no es cierto?, de estar preocupados de esa situación, que va más allá de las notas, de lo académico. Sí, yo creo que le sé muy bien que todos quedamos un poco con eso. Y María Isabel, ¿podría decir si hay algo que puede decir, esto lo aprendí de la señora Sandra, esto lo hago porque lo aprendí de ella? Sí, la responsabilidad en todo ámbito. Responsabilidad como mamá, en el trabajo, la puntualidad, el siempre estar bien presentado, no sé, tener un buen trato con los apoderados, con los niños, sobre todo, que para ella lo primordial eran los niños. Y eso es una enseñanza que ella me dejó y que esas cosas no se olvidan, la verdad.
Muchas personas del colegio nos decían que les impactaba mucho la forma de ser de ella, el impacto que tenía lo religioso, la fe. ¿Cómo dirían ustedes que eso se ve hoy día todavía en el colegio? Sí, yo siento que sí. Siempre me decía que fuera a misa, íbamos un poquito obligados, pero igual nos llevaba a misa. No, prácticamente era como una por otra. Salíamos un poquitito más temprano para ir a misa, entonces ya había que ir. Eso lo mantuvo hasta el último. Nos hizo cambiar a muchos, a pesar de que no somos cristianos o muy creyentes. Siempre mantuvimos un respeto por el tema religioso y bueno, hasta el día de hoy. Y de las cosas que el colegio hace, Marita, ¿qué crees que ella nos legó que todavía el colegio mantiene muy vivo? El tema de la oración, el comenzar nuestra jornada laboral, la sala de clase con los niños, el mismo valor de la solidaridad, yo creo que también no se pierde, y tratarse bien entre los niños, muchos valores que ella nos dejó que aún seguimos practicando con los alumnos. ¿Y qué dirías que es lo que más extrañas de ella? Yo creo que lo que más extraño de ella es sus consejos, su alegría, tener a quien contarle mis problemas, cumpliendo un poco el rol de mamá, la verdad, porque ella a uno lo miraba y sabía si a uno le pasaba algo. Entonces uno llegaba quizá un poco problemado en la mañana y uno me decía, ¿qué te pasó? Pasa para acá, hablemos aquí. Y ahí da la confianza para uno entablar una conversación y poder desahogarse un poco con algunos temas, ya fueran familiares o de salud que uno tuviera, siempre estaba ahí para eso. Sí, eso es verdad, que es toda una maternidad universal en todos nosotros. Y Miguel, si hoy día le pudieras decir algo a ella, si pudieras hacerle llegar este mensaje, ¿qué le dirías? Lo que le digo siempre cuando paso por ahí por la tumba es gracias. Siempre he dicho que estoy donde estoy porque ella me trajo. Ella tomaba las decisiones, ella confió. Siento que puede estar muy contenta de lo que hemos logrado como colegio. Entonces los agradecimientos se hacen pocos porque en realidad uno ha crecido como persona, como profesional, gracias estando acá. Y ella fue la que me impulsó. Y si pudieran ambos pensar en una frase tal vez que refleje lo que fue su legado desde el punto de vista humano, que usted lo rescata muy bien, pero también profesional, si pudiésemos decir una frase, esto es lo que nos deja. Yo siento que algo que nos dejó y que hasta el día de hoy nos preocupamos es que cuando los niños salen, por ejemplo, a representar al colegio, que salgan impecables, que tienen que ir con una imagen que sea representativa del colegio y que eso se muestre hacia afuera, los valores que nosotros intentamos inculcarle a los chiquillos. O sea, si van a jugar a la pelota en dos regiones hacia el norte o hacia el sur, que tengan el mismo respeto, el buen trato entre los compañeros, con la gente que están jugando, y eso creo que ha sido un sello que se ha mantenido y que es legado también de ella. Sí, sí, eso mismo, ser respetuoso, siempre ella vio eso, que los niños fueran siempre respetuosos con todo el mundo, no solamente con sus compañeros, sino que con los adultos, y que siempre había que saludar. Ella siempre inculcaba eso, que el saludo era lo primordial cuando uno llegaba a un lugar, que los niños deben saludar, nos decía que eso teníamos que enseñarlo, y de hecho es lo que hacemos. Algo más que nos quieran decir que no haya salido en las preguntas, porque total era solo una conversación, así que está muy bien, les agradezco. ¿Algo más? No, que siempre fue muy buena para retar con cariño. Eso sutilmente ayudó bastante al crecimiento personal. Siempre ese tironcito de oreja sirvió bastante. Sí, es verdad. Sí, comparto ese pensamiento. Sutilmente. También les pasa a ustedes como les pasa a los chiquillos con los tacos, ¿no? Sí. Los tacos, el susto por las polcas que sonaban de repente. También. Cuando los consejos habían su paipilla, sabíamos que el consejo era más largo. Así. Siempre había algo que uno puede recordar de las situaciones que vivíamos con la señora Sandra. Sí. Eso. Muchísimas gracias. Nos encontramos aquí con los estudiantes Catalina Muñoz, que agradecemos mucho que nos acompañe, ella es estudiante actual de tercero medio,
expresidente del Centro Estudiante, además muy destacada alumna y activa a nivel social, y con nuestro ex alumno Gonzalo Minorteaga, que él estudió en nuestro colegio, egresó hace varios añitos y ahora ya es un profesor, colega nuestro, y trabaja en la escuela Fernando Baquedano. Hoy día lo hemos invitado a intentar hacer un poco de memoria de sus recuerdos de lo que fue el trabajo con la señora Sandra. Así que vamos a partir, no sé, por Gonzalo, tal vez que puede tener otros recuerdos. ¿Qué es lo que te evoca escuchar el nombre de la señora Sandra? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, hay muchos recuerdos, la verdad, que vienen a la mente cuando uno piensa en la señora Sandra. Ella, claro, fue la directora acá, siempre recuerdo que iba a la sala, era muy cariñosa. Recuerdo algo muy, con los compañeros, algo muy, como si fuera hoy día, cuando estábamos a lo mejor portándonos mal, desordenados, un poquito de ruido, y de repente se escuchaban los tacos de la señora Sandra, y al tiro era el silencio, porque ella no era mañosa, pero la labor que ella hacía ponía respeto, incluso desde antes que entrar a la sala. Y era muy cariñosa, cuando había que llamar la atención, era firme, pero siempre en el cariño. Cuando la encontramos de repente en los pasillos, no sé, siempre el saludo, de repente el abrazo, siempre ella muy, muy atenta. Muy de piel. Muy de piel, claro. Eso de los tacos mucha gente lo recuerda, ¿eh? Sí. Y Catalina, cuando nombramos a la señora Sandra en el colegio, ¿qué recuerdos te evoca ella? No, siempre la tengo en mente como una persona de amor. Ella era muy cariñosa, muy cercana, como decía Gonzalo. Iba para las salas, era muy activa, muy cercana. Yo me acuerdo cuando iba a las salas y hacía como intervenciones y hacía preguntas de matemáticas y cosas que eran básicas, y nos regalaba cuellos, cositas con dulces, imanes, y siempre era un agrado. No siempre entraba por cosas felices, a veces iba a hacernos callar, a retarnos un poco con el mismo ruido de los tacos, alertaba su presencia, pero nunca es de imponer miedo o autoridad, sino del cariño, del respeto y de lo que evocaba su labor, que era grandioso. Y siempre los mejores recuerdos de sus consejos, su cercanía, su amabilidad. Quizá la visión es un poco distinta por los cursos en los que compartimos con ella, pero yo al menos tengo una imagen de mucho cariño y de que ella era una persona de amor. ¿Hay alguna frase o consejo que ustedes recuerden de la señora Sandra que dice, Bueno, sí, ella siempre nos miraba mucho más de lo que nosotros de repente podíamos pensar o imaginar de lo que podíamos hacer. Recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, yo todavía no sabía qué elegir. La verdad, tanto ella como muchos de los profesores de este establecimiento me motivaron y me di cuenta que a mí me gustaba la pedagogía. Yo soy profesor, y recuerdo cuando entré a estudiar, yo vine al colegio por una razón, y una de ellas también fue comunicarle a la señora Sandra. Yo comencé a estudiar el año 2021, vine en marzo cuando estaba recién matriculado, y ella, claro, me abrazó, me felicitó y me dio mucho ánimo, consejo. Me decía que había dos tipos de profesores: uno que era porque le tocó nomás, y había uno que era por vocación. Y yo me he dado cuenta igual, a través de todos mis años de estudio y en lo que ya estoy ejerciendo, que claro, la vocación es fundamental en esta área, porque tal como lo decía ella, no es solo educar, sino también estamos ayudando a criar niños y generar un mejor futuro en lo que es la sociedad. Catalina, ¿tienes algún recuerdo? Tal vez no solo de un llamado de atención, tal vez un consejo o algo que les hubiese dejado. No, me sumo a las palabras de Gonzalo, que siempre nos inspiraba a ser mejores, veía cosas en nosotros que quizás no veíamos. Quizás, bueno, mi curso tiene el estigma de en esos años haber sido muy desordenado, muy ruidoso, pero yo al menos siento que ella siempre vio en nosotros más allá que el curso cacho. Vio amor, vio cariño, nos motivaba a ser mejores, nos daba consejos para poder superar la inmadurez quizás en tercero, cuarto básico. Siempre desde el amor, desde el cariño. ¿Y les parecía a ustedes como estudiantes, a pesar de que eran pequeños todavía, que les transmitía valores? Sí, yo creo que esa es una de las principales características de ella, la formación más allá de lo académico, en los valores. Siento que eso también se refleja mucho en
en el lema del colegio, ella siento que era su esencia, educando desde la afectividad, era algo que ella utilizaba todos los días, con los valores, con los consejos, siempre muy, muy cercano. ¿Te parece, Gonzalo, que eso que nombra Catalina marca una diferencia de nuestros estudiantes, esto que nos propusimos como tarea de educar desde la afectividad? Sí, yo sé que sí, porque la señora Sandra nunca se rindió con los estudiantes. Recuerdo compañeros de mi curso o de otro curso, de repente de las generaciones similares, no sé, por qué razón comenzaban a alejarse de la escuela, no querían venir, y ella misma de repente era la que visitaba a los niños. Siempre preocupada, y no era como una forma de ir a retarlos y, oye, ¿por qué no vienes a la escuela? Sino que mis mismos compañeros, recuerdo, me comentaban, cuando les iba a visitar era con cariño, con amor, y uno mismo también lo experimenta. De hecho, hay muchas cosas que vienen a la mente. Tengo unos recuerdos particulares igual con ella, a lo mejor, entre comillas, privados, por así decirlo, pero que finalmente es una muestra de amor que ella hizo tanto para mí como para el resto de los estudiantes. Como las personas son presentes por sus valores, por sus sellos y por lo que nos van legando, ¿cierto? Su manera de ser, la parte valoria que ustedes señalan, su vocación infinita de formar que estábamos presentes. Si pudiéramos hoy día decirle algo, ¿qué les gustaría a ustedes decirle a la señora Sandra? No, me gustaría agradecerle, porque siento que quizás las cosas se valoran cuando no se tienen, y mucho de lo que es el colegio hoy en día, de lo que somos como estudiantes, que sentimos, bueno, al menos mi rango etario son de las últimas generaciones que la alcanzó a conocer, y precisamente los cursos más pequeños es donde la formación valórica de ella nos impactó. Los consejos, el amor que ella transmitía al regalar cosas, el siempre poner a disposición, no sé, tengo el recuerdo de que a un compañero o algún grupo, cuando no tenían que comer, los invitaba a su casa a comer, no sé, por dar ejemplos de que ella siempre fue muy cercana, y me gustaría darle las gracias infinitamente porque dejó un gran legado en nosotros, me imagino que en usted es un poco mayor. Y eso, educando desde la afectividad, como lo dije, es un gran emblema que nos diferencia de otros estudiantes, de otros colegios, y eso se lo debemos a ella. Así que agradecer y valorar lo que nos dejó en vida. Sí, por mi parte igual, sumarme a las palabras de Catalina, disculpa, Catalina, en cuanto al agradecimiento con la señora Sandra. Ella siempre fue muy cariñosa, amable, y en cuanto a los valores, siempre ella estaba marcando la diferencia entre todos. Como comenté antes, nunca se rindió con los estudiantes. A lo mejor, si alguno estaba triste, ella siempre intentaba subir el ánimo. Si alguno tenía alguna dificultad también, a lo mejor económica, personal, siempre estaba ahí. Recuerdo también un muy buen recuerdo. Yo tengo un sobrino acá, está en octavo básico, y él, cuando estaba en primero, fue para la época del 18, cuando se hacen como las fondas acá, y él no quiso andar conmigo, no sé por qué, y todavía no llegaba la mamá acá, así que andaba dando vueltas, y de repente venía la señora Sandra con él de la mano, y él tenía un terremoto de niño, y dije, ¿y cómo? Y la señora Sandra se la agarré y me dijo, no, que yo lo vi ahí solito y le compré un terremoto, y tenía también una empanada, me parece. Entonces, como son recuerdos chistosos, pero igual eso muestra que más allá de como una profesora, directora, también ella demostraba el cariño de una madre. Y no solo con una sola persona, se veía con todos, no distinguía si el estudiante era disruptivo, si era buen alumno, si era intermedio, no sé, era con todos finalmente, grande, chico, siempre intentaba generar un buen vínculo. Yo especialmente tengo mucho que agradecer igual. Ella me ayudó en mi vida a también elegir mi carrera, y en cuanto a lo que se puede mencionar, ella a final de cuarto medio, me acuerdo que teníamos un dinero acumulado, que podemos usarlo en algo que quisiéramos como ya estamos saliendo de cuarto, ojalá para uso de la universidad. Recuerdo que ella me ayudó con el tema, me recomendó que comprara un computador,
para estudiar, pero no alcanzaba el dinero. Y así que yo recuerdo que ella, en privado, me dijo que ella iba a poner el resto. Y yo le dije, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Y yo por último me consigo, no, me dijo, yo te quiero dar este regalo. Y eso a lo mejor puede ser para alguien un pequeño gesto, pero para mí fue muy grande ese gesto, que de hecho incluso me ayudó a terminar mi universidad y mis años de trabajo, algunos años, me ayudó ese computador mucho. Finalmente para desarrollarme en lo que hoy en día soy. Así que igual agradecer a la señora Sandra por eso. Estamos aquí con dos estimados colegas de la comuna Yungay, con la tía Oli, la profesora Olivia Vallejos, y don Manuel Guajardo, que también el tío Manuel le dirán por ahí algunos colegas. Yo agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de acompañarnos en esta tarde, porque ellos tienen la particularidad también que compartieron el trabajo y la vida con la señora Sandra Correa en el Colegio Fernando Baqueano, y ustedes nos contarán tal vez en otros lugares, pero sabemos que también la conocían en el ámbito privado. Así que bienvenidos, tenemos esta conversación ya con varios actores. Si quisiéramos partir la conversación por algún lado, partamos por la tía Oli. Cuando dicen Sandra Correa, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Su bondad porque y su preocupación por las demás personas. Sandra es una persona tremendamente acogedora, muy preocupada de las personas necesitadas, y ella no escatimaba esfuerzo por solucionar, por motivar a las demás personas también a hacer eso. Yo recuerdo de tantas cosas que nosotros compartimos con Sandra. En una oportunidad nos juntamos un grupo así de conversación y dijo, oye chiquilla, ¿sabes que en el Carmen hay un hogar que ella había ido a visitar? Yo no sabía que existía ese hogar, a pesar que siempre muchos años trabajo con los niños. Y era un hogar pequeñito, yo diría que más bien una casa de acogida. Entonces nos motivó a que hiciéramos alguna actividad con ellos y compráramos cositas que a ellos les faltaban. Pero lo que más me llamó la atención, porque yo dije, oye, ropita, cosas así. No, me dijo, comprémosle juegos, comprémosle algo que se entretengan. Entonces, la visión que ella tenía no solamente era proveer de algo material, como podía haberse una zapatilla, una ropita para los niños, sino también la otra parte que era muy necesaria. Y que nosotros fuésemos a acompañar a esos niños, que estuviéramos con ellos, que pasáramos una tarde, que cantáramos con ellos, que los escucháramos. O sea, esa parte tan fina que tenía Chani, que era de la persona en sí. Eso es una cosa que tuvimos ese feeling siempre a raíz de ese valor que ella tenía como persona. Súper, ese sentido humano nosotros también lo vivenciamos aquí como colegio. Y Manuel, cuando hace un poco de memoria, ¿recuerdas en algo simple lo que la señora Sandra Correa era? En algo cotidiano, oye, si esto era como era ella. Bueno, Sandra, entre otras cosas, bueno, aparte de que tenía un humor muy, muy fino, era muy... A veces hacíamos desorden porque hacíamos cualquier cosa y nos reíamos. Sí. Pero era muy estructurado, o sea, le gustaban las cosas así, bien ordenaditas. Y muchas veces me tiraba la oreja porque me decía, pero ¿cómo? Y la verdad de las cosas, nosotros muchas veces nos sumábamos a todo lo que ella en cierta manera organizaba. ¿Sí? Porque no había nada que quitarle ni ponerle, o sea, estaba todo bien estructuradito, que sí. Ella si daba una idea, ¿no es cierto?, eso ya estaba como prácticamente avanzando solo. Nosotros nos sumamos, qué sé yo, y la apañamos en lo que ella decía. Pero ella tenía algo muy especial, como dice la tía Oli, de que ella veía mucho más allá muchas veces de lo que las personas en sí necesitaban. Nos hacía participar también en una forma de solidaridad con las demás personas, porque nos hacía ver que había personas que eran muy carentes de muchas cosas. Y que muchas veces uno por el trabajo, ¿no es cierto?, pucha estar preparando sus clases, qué sé yo, en la misma sala de clases, etc., no la veía. Entonces ella tenía esa particularidad de repente decir, oye, mire, ¿saben, chiquillos? Hay una persona que tiene estas características o carece de esto, etc.
Y ahí recién nos hacía como mirar hacia ese punto que muchas veces pasaba desapercibido. Yo diría que una de las cosas que la sensibilidad que ella tenía en cierta medida era justamente para, más allá de lo que nosotros aparentemente podíamos visualizar, pero sobre todo por las personas quienes más necesitaban. Tenía como algo muy especial en ese aspecto. ¿Cómo recuerdan ustedes que se vivenciaba o se reflejaba en ella la fe? Bueno, yo compartí muchas situaciones de ese tipo. Tuve la fortuna, bueno, Sandra era como mi hermana menor, porque yo soy mayor que ella. Y yo recuerdo siempre entusiasmada en la parroquia en hacer alguna cosa. Yo por muchos años hice el pesebre y lo hacía sola, muchos años. Y ella me empezó a ayudar, pues entonces me decía, yo soy tu ayudante, y me iba pasando cositas para que yo fuera instalando. Y frente a cualquier cosa que necesitara la parroquia, ella estaba como presente. Pero no solamente en ese aspecto, sino que yo diría que su vida personal se traslucía esa religiosidad y esa fe, porque Sandra era una persona de mucha fe. Entonces ella le inculcó a sus hijos como familia, en el grupo de amigos, siempre el Señor estaba presente, ¿ya? Entonces su familia sí también tenía esa semillita, o tuvo esa semillita que ella implantó desde niño. Sandra tenía mucha fe y eso lo irradiaba a su alrededor. Bueno, con Sandra compartimos varias cosas dentro de la iglesia. Yo soy uno de los ministros más viejos que hay en la comuna. Yo partí el año 93 por un año. Me dijeron, un año nomás, ¿no es cierto?, sea usted ministro para poder entregar la comunión a distintas partes, qué sé yo. Y de ahí quedé repitiendo, parece, porque hasta el momento sigo siendo ministro. Con ella compartí varias experiencias, entre eso, por ejemplo, formar parte de las primeras comunidades neocatecumenales que hubieron, en donde ahí también ella destacó en ese aspecto bien solidario. Y lo otro, bueno, también me tocó atenderla cuando llevaba la comunión a su suegra, etc. Entonces siempre ha tenido como ese contacto, digamos, espiritual. Y ella siempre lo pedía. Ella pedía, ¿no es cierto?, su comunión, la comunión, ¿no es cierto?, para su familia, la oración. Entonces ella siempre ese contacto que tenía, digamos, con la parte espiritual, nunca lo tuvo ajena a ella. Ella siempre estaba ahí presente, si se necesitaba algo. No hacía, como dicen por ahí, no hacía mucho ruido, pero uno sabía que estaba ahí. De repente, muy en silencio, ¿no es cierto?, ella decía, mira tal cosa, y aportaba, ¿no es cierto?, lo de ella. Pero muy así en silencio. Le gustaba mucho que la gente lo notara que ella estaba haciendo algo. O sea, en ese aspecto era muy privada su participación. ¿Y ustedes ven la presencia de la señora Sandra, por ejemplo, en el colegio? ¿En este colegio? Yo diría que sí. Yo diría que este colegio tiene la esencia de ella, porque uno escucha el nombre del colegio y uno asocia pero inmediatamente con la persona de Sandra. Bueno, una de las características que tiene este colegio es justamente eso, ¿no?, del apoyo. Yo diría que una de las cosas que muestran a los colegios como son es el ambiente laboral, cómo son las relaciones entre los pares. Y uno lo ve acá, con la solidaridad, ¿no es cierto?, ese estar preocupado del otro, si uno se enferma, el otro también está ahí presente, etcétera, etcétera. Sandra tenía eso. Sandra, por ejemplo, en muchas ocasiones, y aquí va a cometer una infidencia de confesión, digo, prácticamente. Pero Sandra, por ejemplo, muchas veces ella misma preparaba paquetitos, ¿no es cierto?, cajitas solidarias, y ella pedía a otras personas que le averiguaran dónde podían ser entregadas. Ella no aparecía nunca. Lo que uno pescaba la cajita, la llevaba, le decía, mira, esto te lo enviaron. ¿Quién? No, sin nombre. Y eso también a uno lo marca, porque decía, pucha, hacer bien ahí, en silencio, sin que nadie... Hoy día no, pues hoy día estamos acostumbrados a que fue entregar un paquetito chiquitito y la selfie, ¿no es cierto?, por las redes sociales, etcétera, etcétera.
Y ella decía todo lo contrario en ese aspecto, era muy... y siempre con ayuda de demás personas. Entonces ella era mucho de trabajar en equipo, ¿no? El equipo era fundamental, y por lo menos yo siempre la vi en ese aspecto de trabajar, ¿no es cierto?, para justamente hacer cosas, pero no ella como saliendo, como siendo el personaje principal, sino que siempre atrás, ¿no? Yo diría que, resumiéndolo, un verdadero líder. El líder nunca está adelante, sino que siempre aparece en cualquier momento. Y como ustedes dos comparten la amistad también con ella, pero por supuesto la profesión, tú eras el desafío que tenemos hoy día de transmitirle a los niños quién era Sandra Correa, de qué forma la describirían o qué le dirían a los niños que no la conocieron para que la mantengan fresca en la memoria. Yo creo que una de las cosas que Sandra tenía, que hacía las cosas con mucha alegría. Y yo creo que a ella le gustaría que los niños fueran alegres. Sandra era una persona tremendamente comprometida con su trabajo, amaba su trabajo. O sea, ella ponía todo su corazón en una actividad X que ella empezara, ¿cierto? Y también yo le diría a los niños eso, que ella sería feliz, por decirlo así, saber que los niños de este colegio tuvieran esa responsabilidad, lograran sus metas, pusieran todo su empeño para superarse, para aprender, para ser una mejor persona, tener los conocimientos que son importantes, pero también ser una gran persona. Yo agregaría eso, fíjate, algo de que es importante, de que no se sintieran solos. Sandra siempre estaba muy pendiente de aquel alumno que estaba con más problemas, algún problema en la casa, etc. Entonces ella como que ahí hacía como más hincapié. Yo creo que una de las cosas que quizá inculcarle a los jóvenes es eso, que no se sientan solos, porque de partida la soledad comienza poco a poco a carcomer y empiezan a sentirse poco útiles. Hoy por hoy nosotros vemos a la juventud que se van a donde ellos se sienten como utilizados, que pueden participar en. Estos niños, por ejemplo, que muchas veces son problemáticos, cambian pero enormemente cuando se ven que son necesarios para realizar algo. Y eso es lo fundamental. Yo creo que mientras nuestros jóvenes se sientan que son, son importantes para realizar algunas cosas, algunos objetivos, ellos van a responder. Pero que ellos vean también reflejado su aporte, porque no sacan nada con decir, mira, tú aportaste en esto, pero ¿y dónde aparezco yo? En el fondo, es lo que hacía Sandra. Sandra, por ejemplo, tomaba al niño que le costaba más, ¿no es cierto?, lo hacía participar. Me acuerdo de una pequeña, ¿no es cierto?, que era sordomuda, que a mí me marcó mucho, porque Sandra le entendía todo, yo no sé cómo, pero ella lo hacía participar igual que los demás. Y la aplaudían, y qué sé yo, la motivaban, y salía, bailaba, etc. Entonces eso, en cierta medida, potenció a esta joven ya, porque debe tener arriba de 30 años ya. Sí. Pero ese era, digamos, el objetivo, de que nadie se sintiera menoscabado, sino que asumiera la importancia que tenía, no solamente para el colegio, sino que para la sociedad. Y eso se veía. Yo creo que acá también se ve eso. Eso de que salgan, ¿no es cierto?, se vea, la comunidad los vea. Oye, ¿esto quién lo hizo? Bueno, el Colegio de la Esperanza, etc. Entonces, Sí. todas esas cosas, ¿no es cierto?, también, en cierta manera, está presente su presencia, porque su esencia era esa, justamente, de no dejar como escondidas las cosas, sino que más bien poderlas solucionar, aquellas problemáticas que se podían ver. Nos queda solo una pregunta, pero esta la voy a dejar así, solo voluntaria, si ustedes la quieren utilizar. Si estuviera aquí, si los pudiera escuchar, ¿qué le dirían? Bueno, yo tengo muchos sentimientos y bien especiales al respecto, porque compartí con ella 50 años, tal vez muchos más. Y nosotros compartimos con Sandra no solo la parte profesional, que fuimos muchos años en el Colegio Fernando Baquedano, trabajamos muchas cosas juntos, pero tuve la suerte y la fortuna de ser su madrina de confirmación y a la vez su amiga. Y con Sandra yo le diría que agradecía la vida de haberla conocido, de haber vivido todos los momentos buenos y unos muy malos también, muy tristes, y de haber compartido
su persona, su compañía, de haber sido mi amiga. Muy agradecida de ella. Bueno, la verdad es que bueno, siempre conversamos con las hijas porque mis hijas fueron compañeras de las gemelas, las famosas gemelas. Y siempre formaban un grupo ellas, siempre se han juntado, qué sé yo. Ahora ya cuando más adultas, ¿no? Las circunstancias los han separado. Pero la verdad es que yo creo que nosotros llegamos junto con Sandra a la Fernando Baquedano, llevábamos el mismo año. Ella venía de Ranchillo, me parece, Sí, y yo de venía Ranchillo. de la Avellana. Entonces nos juntamos ahí en la escuela Fernando Baquedano, bueno, pollitos nuevos que estábamos llegando, tuvimos que fortalecernos también, porque estábamos llegando a un ambiente que no conocíamos mucho. Y para nosotros la Fernando Baquedano era una cosa enorme, porque habían por lo menos 15 o 16 profesores. No, mucho más. No, bueno, claro. mucho. O sea, era realmente una enormidad para nosotros, que estábamos acostumbrados con 2 o 3 profesores nomás en la escuelita chica. Pero Sandra, yo diría que una de las cosas que a mí me marcó fue su generosidad y también su apoyo. Nosotros, bueno, teníamos en ese momento a 2 niñitas, estábamos esperando a la tercera, y en el tanto nos falleció el primer hijo varón. Estábamos chochos porque sabíamos que iba a ser varón, pero después supimos que no iba a sobrevivir, no iba a tener solamente 24 horas. Y Sandra estuvo allí también. Sandra estuvo apoyando, Sandra organizó todo el funeral, todo, junto con mis colegas. Pero quien hizo de cabeza ahí fue ella. Cuando nosotros llegamos acá estaba todo dispuesto, o sea, que no fuera tan fuerte el golpe, no sé, emocional, obviamente que veníamos de Santiago. Viajamos hasta Santiago para ver si había alguna posibilidad, pero finalmente no fue nada, no fue posible salvarle la vida. Venía con un problema muy serio al corazón. Y Sandra estuvo ahí. Sandra en todo momento, ¿no es cierto? Ella siempre, en cierta medida, como organizando, haciendo que atenuar un poco el dolor. Por eso cuando ella falleció, yo no lo podía creer. La verdad que habíamos conversado no más de 7 días atrás. Nos encontrábamos, conversábamos, qué sé yo, nos preguntábamos por la salud, porque ya a esta altura ya partida andábamos con algunos achaques ya propios del gasto, del material. Y nos reímos bastante porque decíamos, pucha, ¿cómo a medida que uno va envejeciendo también le van llegando todos los achaques? Y creo que fue la última vez que conversamos. Y ya cuando supe que había fallecido, yo le decía a la chiquilla, me parece mentira, porque me parece como verla. Y de hecho muchas veces, estando adelante en el altar, qué sé yo, sirviendo, yo miraba para el lado y veía a Sandra sentado. O sea, y yo le decía, mira, es como increíble cómo uno queda con esa fotografía de las personas, los seres queridos, cuando se han ido. Y claro, y de repente, bueno, por ejemplo, yo me espanto cuando llega la gemela, porque copia fiel de la original. Cuando yo las veo también no dejo de poder sentir, ¿no es cierto?, un cosito, ¿cierto?, del corazón, porque, bueno, son igual a la mamá. Pero por sobre todo es como volver a ver a Sandra nuevamente sentada entre medio de los feligreses. Muchísimas gracias por la confianza, por el cariño, porque cuentan cosas que son íntimas, por supuesto, muy privadas. Nosotros vamos a trabajar con todo este material y agradecidos porque nos ayuda mucho escuchar a las personas que trabajaron con ella para poder reconstruir un poco la historia y el valor que ella tenía como persona principalmente, pero aquí en su marca humana y profesional. No, y muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Sí, muy agradecida por mi lado de esto que están haciendo, porque se lo merece mucho. Bueno, y lo otro también, que sigan manteniendo este sello tan especial que ella siempre quiso para su colegio, porque ella siempre hablaba de su colegio, o sea, y ella, una de las cosas que yo creo que puso mucho énfasis fue justamente en poder encontrar una fórmula en la cual poder entregar, aparte de una educación de calidad, una formación especial. Y eso no todos los colegios lo tienen, lamentablemente, porque muchas veces se puede ganar en conocimiento, pero en la parte, digamos, espiritual no es muy fructífero, así que se valora cuando hay colegios, ¿no es cierto?, así que también le dan énfasis a la parte espiritual. Bueno, en el marco de estas conversaciones también hemos recibido videos que nos han enviado personas que, si bien trabajaron con la señora Sandra, se encuentran en distintos lugares dentro del territorio nacional. Así que los dejo con algunos testimonios de personas que tuvieron cercanía con la señora Sandra Correa. Hola, buenos días. Soy Marisa de Pardomelo, amiga de Sandra desde la adolescencia. Aprendí grandes cosas de ella, como su bondad, el amor por su familia,
por el compromiso con su colegio y su gran alegría de vida. En mí influyó porque siempre estuvo presente en buenos y malos momentos de mi vida. Sandrita, si tú estuvieras aquí en este momento, te abrazaría, te diría cuánto te quiero, lo difícil que ha sido durante todos estos años que ya no estés, y te considero un ejemplo de vida, una gran mujer. Besos al cielo, amiga. Hola, soy Iván Sandoval y la profesora Sandra fue mi profesora jefe de primero al quinto básico. Y creo que lo más valioso que aprendí de ella fue la forma en la que confiaba en los niños. Yo no era de los mejores alumnos, pero aún así ella siempre creyó en mí y me hizo sentir importante. Siento que eso marcó mi vida, porque hoy día también confío en los niños, en su potencial, aunque sean inquietos, aunque sean desordenados, y creo que eso lo aprendí de ella. Todavía la recuerdo con mucho, mucho cariño. Mi nombre es Juan Guillermo Arellano Arena, exdirector de la Escuela Fernando Baquedano de Yungay. El motivo por el que me dirijo a ustedes es para expresar el afecto y gratitud para con la señora Sandra, quien durante mi periodo como director fue una colaboradora muy cercana, especialmente en el ámbito técnico-pedagógico. Ella durante estos 3 años, casi 3 años, fue la que ayudó a que se lograran los principales objetivos de la dirección. Así es que decirles que, como para finalizar, ella con la dirección, en este caso conmigo, fue una persona que demostró sus habilidades, sus potencialidades, y que si yo tuviera que resumir en pocas palabras o en una palabra, diría que la señora Sandra fue una persona muy, muy comprometida con lo que hacía y muy cercana a los niños, a los profesores y a la familia en general de los niños. Mi nombre es Luz María Vilés Ponce, exdirectora de la Escuela Fernando Baquedano. Es un honor para mí decir algunas palabras de mi recordada colega y amiga Sandra Correa, que en paz descanse. Hoy afloran tantas cosas en mi mente de Shani, como cariñosamente le decíamos. Ella tuvo una vida intensa en su trabajo como docente. Era una personita inquieta, alegre, con gran virtudes, donde dedicó lo mejor de su tiempo como docente, enseñar y educar, haciendo uso de su condición innata de maestra, con una gran sensibilidad frente a los problemas de sus alumnos, colegas y comunidad entera. Ella estaba siempre motivando, apoyando las diferentes actividades, como el ropero escolar, canastas familiares, carros alegóricos. Ella supo conjugar su rol de madre, esposa y maestra. Si pudiera decir algo en estos momentos, le diría: gracias, amiga, colega, por haber compartido parte de tu vida. Mi nombre es Felipe Fogel, soy Seremi de Educación de la región de Ñuble. Conocí hace muchos años a la profesora Sandra Correa en su rol de docente en la comuna de Yungay, donde soy oriundo. Me une a ella no solo una relación profesora-alumno, sino también una amistad de mis abuelos con sus padres y también con ella. Es una persona que era extraordinaria, una profesora que en todas las cosas que ponía lo hacía con amor, con dedicación, siempre preocupándose personalizadamente por cada uno de sus estudiantes. Posteriormente la pudimos ver en su rol de directora y ser una de las grandes gestoras de lo que hoy es uno de los colegios más importantes de nuestra comuna de Yungay, que es el Colegio Nueva Esperanza. Si yo pudiera definir en una sola palabra todo lo que ella hizo, es entrega. Se entregó siempre por los demás, especialmente por los niños. Así que es muy grato poderla recordar en un aniversario más de su fallecimiento, y sin lugar a duda, si ella pudiera estar acá, estaría muy orgullosa y muy feliz de lo que hoy día es el Colegio Nueva Esperanza y de todo el bien que ha hecho. Un abrazo muy grande. Quiero enviar un saludo a todo el Colegio Nueva Esperanza. Y quiero recordar hoy con mucho cariño a su directora, la señora Sandra. Lo más hermoso de una vida que atrae incluso hasta después de la muerte es haber pasado por el mundo haciendo el bien. La señora Sandra pasó por Yungay haciendo el bien. Y eso a mí me impresionó, encontrarme como una mujer
en la comuna de Yungay cuando llegué como sacerdote, que era feliz haciendo el bien. Y la señora Sandra hizo el bien en su colegio. ¿Por qué? Porque ella entendió educar a los niños, tener un colegio y todas estas cosas, ser la directora. Pero ella no educaba a los niños enseñándoles que 2 más 2 son 4, dándoles cosas. La señora Sandra educaba amando. Amaba a sus alumnos, amaba a sus docentes, amaba a su grupo directivo. Y este es el recuerdo más grande que yo tengo de ella como sacerdote. A mí me marcó ver una persona con esa fuerza, con mucho respeto lo voy a decir, una dama vuestra directora. Ojalá que muchos en el colegio dejemos unas huellas como las de ella. Pasar por el colegio haciendo el bien, especialmente los alumnos. Que no nos dejemos llevar por ninguna corriente que siembra pánico en el colegio, no. Que seamos niños, jóvenes, que nos amamos, que nos ayudamos, que nos respetamos. Ese fue el legado de la señora Sandra Correa. Que Dios los bendiga, que en estos 5 años ella disfrute de Dios y nosotros seguimos sus huellas aquí en el colegio, en la ciudad de Yungay. Este recorrido testimonial que hemos hecho sobre la vida de la señora Sandra no sería lo mismo si no escucháramos de su propia voz su visión del trabajo que realizaba en el colegio. Los vamos a dejar con un extracto de una conversación que tuvimos con ella, con los colegas del Departamento de Historia. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta mucho lo que hago y me apasiona lo que hago. Entonces yo vengo feliz a trabajar y me gustaría que los niños nuestros, en lo que hagan, en lo que elijan, sean felices, que elijan lo que realmente les gusta, porque cuando uno quiere lo que hace, lo hace con pasión, lo hace con buena actitud, entrega lo mejor de sí, porque es triste ver muchas personas frustradas a veces, ¿verdad? Y que eso lo transmiten a otras personas. Y yo, no sé, creo que uno debe ser feliz con lo que hace. Y eso se nota, creo yo. Porque, por ejemplo, a mí me encanta ver a los niños que son solidarios, que son empáticos, que son niños felices en el colegio. O sea, hay veces que nos toca a nosotros que nos quedamos hasta más tarde echarlos. Oye, ya, pues, váyanse. Entonces, no, pero queremos quedarnos jugando con el de taca-taca. No, pero es que queremos quedarnos pateando la pelota. Entonces, ya está bien, pero váyanse. No, pero nosotros los queremos mucho. Y yo creo que la felicidad más grande, por ejemplo, verlos así grandes, expresarse. Cuando volvimos con el cuarto medio, vino el director provincial a saludar a los chiquillos y le preguntó sobre sus expectativas a algunos, porque pasó a varios grupos, ¿ya? Y me dio gusto escucharlo, que hay unos que tienen muy claro lo que quieren. Entonces, ¿cómo han ido madurando? Porque uno los ha visto crecer. A Bastián yo lo conocí de 3 años, ¿verdad? A mi señorita aquí de 4. Entonces uno los va... en realidad uno los quiere como hijos. En realidad uno los quiere como hijos. Bonito. Sí. Y a ustedes igual, colegas. Sí. Porque todos hemos ido creciendo. O sea, yo siempre me mantuve en mi puesto de profesora. Me encantaba lo que hacía. Trabajé siempre de primero a cuarto y yo era feliz ahí. Cuando llegó un director y me sugirió irme a la UTP, lo sufrí mucho. Porque la verdad era dejar el aula. Ya. Ahí era feliz también porque podía apoyar en otras cosas. Estaba trabajando cómodamente. Y cuando me propusieron venirme acá, la verdad es que lloré mucho. Lloré porque era un sentimiento encontrado, porque siempre había querido como hacer más cosas, pero en el sistema municipal no es culpa de los colegas a veces, ni es culpa del director, es culpa del sistema, que va como trabajando, como que uno tiene muchas ideas pero no las puede realizar. Y yo sabía que aquí iba a poder desarrollar muchas de mis ideas que tenía. Entonces estuve como, yo creo que en octubre le dije que sea don Gonzalo. Él me lo planteó en enero y yo tuve todo ese tiempo que me venía, que no me venía, porque para mí era un tremendo desafío. Porque yo no tengo magíster, no me he preparado para ser directora. Mi máxima aspiración para mí era la inspectoría general, porque siempre me gustaba dirigir. ¿Ya? Yo decía, ya un día voy a terminar en la inspectoría, voy a hacer y me voy a postular a inspectora. Pero cuando me dijeron, me aterraba, porque igual es una tremenda responsabilidad, no sé. Pero tenía todas las ganas, estaba más joven, así que dije yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se va a poder? Si cuando uno quiere, puede.
Hemos hecho un recorrido bastante emocionante con aspectos de la vida personal y profesional de la señora Sandra. Hemos intentado, después de 5 años, traer a nuestra memoria colectiva su esencia, su presencia, sus valores y el impacto que provocó en toda nuestra comunidad educativa. Esperamos con toda sinceridad que este recuerdo refresque la memoria, que nos haga sentir su presencia nuevamente en la comunidad y que la ausencia física es justamente eso. La esencia de las personas es inmaterial y ella está con nosotros, su luz nos acompaña todos los días.